Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, eh, esperamos un ratito a ver si viene más gente y en un ratito empezamos, ¿les parece? Hola, doctora, ¿cómo anda? ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora Hola, sí. ¿Qué tal, Laura? ¿qué tal? Bien. A ver. Estaba viendo de Eh, esperar un ratito el mismo para... problema pasó el otro día, Laura, con los mensajes del chat. Es como que no se abren. No sé por qué. Cuando dio la profesora Florencia Balbi pasó lo mismo, no se abrían los mensajes. De todas formas, bueno, lo voy a comentar a la coordinación en la universidad, pero no vamos a poder ver los chats. Sí, no, Buenas igualmente acá tardes a todo, todos. acá Buenas se ve tardes. acá se ve cuando sale los chats, se ven a un Ah, costadito, pero después se borran. bueno, listo. Es las 18. Yo diría que podríamos esperar 5 minutos más. Bueno, Si te parece, Laura. bueno, Listo. Bueno.
Vamos empezando. Vamos empezando. ¿Se escucha? ¿Vamos empezando? Sí. Ahora no se escucha. Estás muteada. Ahí está, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Cosentino, estamos en la materia de defensa del consumidor y vamos a dar un paneo general, los ítems centrales de la materia y lo que quede afuera, bueno, yo los voy a decir específicamente lo que queda afuera para darlo en otra clase. ¿Sí? Bueno, empezamos. Defensa al consumidor. Tenemos que tener en cuenta como punto principal la ley 24240 de 1993. Pero nos podemos remontar un poco la historia. Podemos hablar del surgimiento de la industrialización. La primera revolución industrial, la aparición de ciertas maquinarias, la máquina de vapor primeramente, todo eso generó que se empiecen a producir bienes y servicios a gran escala. Con el transcurso de los años de la industrialización, comenzó el aparato productivo, es decir, quien produce los bienes y servicios. En principio podemos decir grandes empresarios y quizá no tan grandes, pero la cuestión es que el aparato productivo comenzó a robustecerse, comenzó a ganar cierto poder. ¿Poder respecto de quién? Respecto del consumidor. Y entonces, a mediados del siglo XX, empezó a tomarse conciencia de que el consumidor, quien adquiere los bienes y servicios, está en una situación de vulnerabilidad respecto de estos productores de bienes y servicios. Es decir, la relación de consumo, las partes no están equiparadas, no están en igualdad de condiciones. Entonces empezó a pensar que estos consumidores tenían que dárseles ciertos derechos para protegerse de ciertas arbitrariedades. Volviendo a la historia, podemos hablar que en 1973 en Europa se sanciona la Carta Europea y ahí se habla primeramente, por primera vez, de la protección de los consumidores, en donde se le reconocían ciertos derechos, que luego todo esto es retomado por nuestra Constitución Nacional, más o menos que se repiten algunos derechos o bastante cantidad de derechos que se hablaba en la Carta Europea. Por ejemplo, el derecho a la salud, el resarcimiento por daños, la seguridad, la organización. La organización tiene que ver con la posibilidad de organizarse para hacer eventualmente un reclamo. Se entiende que es más fácil el acceso a la justicia cuando uno está organizado. O lo hace a través de ciertos entes, ciertas entidades que lo representan. Volviendo al tema. Hoy en día, en nuestra Constitución Nacional, podemos hablar de dos artículos que están relacionados con la defensa al consumidor. El artículo 42, que es una reproducción de la Carta Europea y se extiende un poco más, y está basado también en lo que fue el artículo 51 de la Constitución Española, la Constitución del 78. También tenemos que decir que en la Constitución de Salta, este artículo que alude a los derechos del consumidor, es decir, el artículo 42, está en la Constitución de Salta en el artículo 31. Lo que dice este artículo es que el consumidor tiene derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, sus intereses económicos, la seguridad, el trato digno y equitativo y a una información adecuada y veraz. Cosa que vamos a ir desarrollando un poco a lo largo de la clase, a todo esto. Lo que yo les contaba de esta posibilidad de organizarse aparece en la Constitución Nacional en el artículo 43, que introduce la acción de amparo, la acción rápida y expedita que te da la posibilidad de reclamar de manera colectiva y mediante los entes representativos, las entidades que representan a, los consumidores. Cuando habla el programa de lo que es un microsistema, porque acá estamos abarcando un poco la unidad 2 del programa,
en una parte dice el microsistema. El microsistema normativo, estamos hablando de la totalidad de las normas que aluden a la defensa al consumidor, que se supone que tienen que, bueno, tener una congruencia. Entonces, nosotros tenemos que hablar cuál es el microsistema normativo que hace referencia a los consumidores. La ley 24240, que tuvo modificaciones, la última fue en 2016, el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los contratos de consumo desde el artículo 1092 a 1122. Y además modificó ciertos artículos, que ustedes lo van a ver ahí en la ley, las modificaciones, ciertos artículos de la ley 24240. Y bueno, estos artículos de la Constitución Nacional, de los que estábamos hablando recién. Cuando el programa habla de la ley 7402, eso es la ley de Salta, que hace alusión al procedimiento para la defensa de los consumidores en Salta. Ahora vamos a empezar con lo que es el concepto del consumidor. El concepto del consumidor surge del artículo 1 de la ley 24240 y también dice lo mismo el artículo del Código Civil y Comercial en el artículo 1092, que como decía, es cuando empieza a hablar de los contratos de consumo, ahí define lo que es un consumidor. Entonces, tenemos que decir lo siguiente. Consumidor es la persona física o jurídica que adquiere o utiliza. Entonces acá podemos plantear una distinción. Si bien en general, en términos generales hablamos del consumidor, está el consumidor o el usuario. El que adquiere tiene el nombre de consumidor, el que usa, el que utiliza, es el usuario, en forma gratuita o onerosa, o sea que para tener el estatuto de consumidor no necesariamente tengo que pagar bienes o servicios. Como destinatario final. Como destinatario final quiere decir que con el consumidor yo agoto la cadena productiva, es decir, agoto el circuito económico, soy el último eslabón. Y todo esto que yo adquiero o uso va a ser, dice la ley, para beneficio propio del consumidor o de la familia del consumidor o de su grupo social. Y acá tenemos que hacer una alusión a otra persona, a otro sujeto que esté equiparado al consumidor. Esto es importante porque este es el tercero beneficiario. Hay que distinguir lo que hoy en día la ley, esto tiene por finalidad quienes están legitimados para reclamar en juicio. El consumidor propiamente dicho, que es el que acabamos de decir, que es el que forma parte de lo que después vamos a hablar, que es la relación de consumo. La relación de consumo es el vínculo jurídico que existe entre el consumidor y el proveedor. Y esta relación de consumo puede estar enmarcada en un contrato o no. Ya con el hecho de que exista relación de consumo, yo tengo los derechos del consumidor. Relación de consumo, por ejemplo, que no esté enmarcada en un contrato, me puede ocurrir que yo entro a un shopping y no está mojado el piso y me patino y me quiebro. Bueno, yo no celebré ningún contrato con el shopping para ingresar, pero bueno, yo tengo los derechos para reclamar por este daño en mi salud, como que tiene jerarquía constitucional, derecho a la salud, por la relación, al vínculo jurídico. Entonces, estamos hablando de los legitimados, el consumidor, que es el que acabo de mencionar, y estos terceros beneficiarios, que dice el artículo 1 de la ley 24240. ¿Y quiénes son estos terceros beneficiarios o usuarios indirectos? Son, en realidad, los que no son parte de la relación de consumo, pero que como consecuencia de la relación de consumo de otro
de un consumidor con un proveedor, alguien que no soy yo. Como consecuencia de una relación de consumo ajena, adquiere o usa los bienes o servicios que contrata ese consumidor con ese usuario. Esto lo establece la ley como un sujeto que está equiparado al consumidor. Voy a dar un caso en concreto. Por ejemplo, un hombre que contrata en su casa los servicios de Internet. Y bueno, invita a sus colegas del trabajo, a un grupo de personas del trabajo, para conectarse a una reunión de Zoom muy importante. Y van todos los colegas a la casa. Y el servicio que contrató este señor, el dueño de la casa, se corta de manera injustificada. Por lo cual, nadie se puede conectar a la reunión de trabajo y esto, bueno, termina perjudicando a estas personas en su ambiente laboral. ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, el consumidor, el que contrató directamente con la empresa de Internet, y todos los otros como terceros beneficiarios, porque pretendieron adquirir o usar este servicio de Internet que contrató un otro y le causó un daño. Se vio perjudicado en lo laboral. Esto es importante, el tercero beneficiario o usuario indirecto, es importante distinguirlo de una figura que desde 2015 ya no existe más. Antes existía, y ya no, con la sanción del Código Civil y Comercial, la erradicó, que es la figura del bystander o tercero expuesto. El bystander se establecía que estaba equiparado al consumidor. Se decía que el bystander era cualquier persona que de cualquier modo esté expuesto a una relación de consumo. Esto es diferente. Les voy a dar el ejemplo más conocido, que es el caso Mosca. El caso Mosca es de un chofer que trasladó a fotógrafos hasta un club de fútbol donde había un partido. Acá hay una relación de consumo, en donde un grupo de personas son los que compran la entrada para ir a ver el partido de fútbol. Y bueno, en esta relación hay que cumplir las exigencias que tienen la ley y la Constitución, entre otras es el deber de seguridad. La seguridad, después vamos a ver que tiene que ver con la protección de la salud de la persona, del consumidor. Y lo que ocurrió en este partido de fútbol es que algunos hinchas empezaron a tirar objetos, y bueno, las personas que habían comprado los boletos corrían riesgo de ser golpeados. Pero ¿quién fue golpeado? Este chofer que les dije al principio, que trasladó a los fotógrafos, que no tenía nada que ver con la relación de consumo. Él no adquirió ni usó, simplemente estaba pasando, ¿sí? No estaba vinculado con la relación de consumo. Pero, como consecuencia de ella, decía la ley, quedó expuesto a la relación de consumo de otro. Entonces, bueno, y por eso se lo indemnizó, porque se entiende que a él también le correspondía el hecho de una indemnización por haberse vulnerado la seguridad en una relación de consumo ajena, que era de otro. O sea, hay que entender la diferencia, si bien ambos son terceros, el tercero expuesto no tiene que ver con que adquiere o use bienes contratados por un otro. Simplemente es alguien que queda ahí en el medio de una relación de consumo y tiene un perjuicio. Y esto ya no rige. Bueno, decíamos que, volviendo al tema, es que ¿quedó claro lo de tercero expuesto y tercero beneficiario? ¿Alguien me puede decir? A ver. Genial. Bueno. 1092. Estábamos hablando de la relación de consumo. Y 1093 hacía alusión al contrato de consumo, del cual no vamos a hablar esta clase,
sino que lo vamos a ver en otra clase específicamente. Lo que tenemos que decir que hay ciertos principios que se establecen con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores. Entonces, podemos hablar de que el consumidor es regido por un principio protectorio, que alude a todas estas normativas de las que estamos hablando. Sí, a ver, espera, que alguien me está preguntando. Ay, se me corrió, ¿sabés que se me corrió la pregunta que me hacías y yo ahora no la puedo ver? Permiso, la pregunta que dice Juan Carlos es, ¿por qué el bystander se dice que no es más una figura si en el segundo párrafo del 1092 está claro que aún está vigente? No, el bystander hoy en día, la jurisprudencia y la doctrina entiende que resulta inaplicable, porque resulta extremadamente abarcativo el concepto. Con la idea del bystander, cualquier persona podría llegar a reclamar. Entonces se extendió tanto la situación que dijeron, bueno, vamos a erradicar, y hoy en día lo que se entiende, no entiendo lo que me está diciendo, la relación contextual. Doctor, está diciendo, creo que tiene que haber una relación de contextual con el principal, no entiendo qué significa eso, y forma parte o no, dice otra persona, de la relación de consumo. Presumo que están aludiendo al bystander, no, fue clara. El bystander hoy en día no. Si volviera a ocurrir lo mismo que en el caso Mosca, hoy en día tendría que solicitar, supongo yo, la persona un daños, quizá directamente al club de fútbol, pero por otro motivo que no sea como consumidor. Si hoy en día la figura del bystander no rige, hoy en día el que rige es la figura del tercero beneficiario, sí, por ejemplo, o usuario indirecto. ¿Alguna pregunta más? Profe, disculpe, entonces, para entender la diferencia que hay entre uno y otro, el tercero directamente lo que hay que tener en cuenta es el beneficio que recibe al fin y al cabo frente al tercero expuesto, que es alguien que me imagino como que casualidad estaba... Sí, lo que pasó con eso, claro, lo que pasó con eso es que se extendió demasiado, estuvo muy generalizada la normativa. Bueno, y entonces fue circunscrita al hecho de que tiene que consumir lo que solicita otro consumidor en una relación de consumo. La exigencia es esa. Están hablando, el caso del seguro específicamente se va a dar en el caso de contratos, Bueno, sigo un poquito más. Volvemos al tema del principio protectorio. Principio protectorio, como estamos viendo, es por la cuestión de la vulnerabilidad del sujeto en la relación de consumo, ¿sí? Del consumidor. Por eso se le otorga protección. La ley 24240, en su artículo 65, dice que toda esta normativa es de orden público, de modo tal que no se puede renunciar a estos derechos. Y tampoco el proveedor puede establecer una cláusula que diga, ¿se escucha entrecortado? Yo escucho perfecto. No, bueno, tampoco el proveedor puede establecer puede establecer una cláusula que exija la renuncia de estos derechos al consumidor. Bueno, hablamos de la buena fe en la relación de consumo.
Acá tenemos que hacer dos distinciones, ¿sí? Una distinción, digamos. Tenemos que distinguir la buena fe objetiva de la buena fe subjetiva. Bueno, el proveedor tiene la obligación de cumplir con lo que establece la buena fe objetiva, ¿no? Cumplir con las reglas de conducta adecuadas para no causarle un daño al consumidor. La cuestión es el tema de la buena fe subjetiva en este tipo de relaciones, en donde tiene que ver con la confianza que deposita el consumidor respecto de lo que le ofrece el proveedor. También está muy influenciado todo esto por la publicidad, ¿no? En donde el consumidor entiende o siente o tiene la confianza de que lo que le provee el proveedor no le va a causar un daño. O sea, esta confianza subjetiva que existe en esta relación es de índole psicológica. Con respecto al tema de la equidad, hay que distinguir. La equidad no significa igualdad. Hay que tener en cuenta el caso por caso. Y bueno, otorgarle a la persona lo que resulte más justo para su situación. Es decir, por ejemplo, no se puede establecer un resarcimiento, un monto dinerario a todos por igual. Si pasa esto, el monto dinerario es esto. Hay que ver el caso por caso. Por ejemplo, el consumidor estamos diciendo que es un sujeto vulnerable en la relación de consumo. Pero, por ejemplo, aparece ahora otros consumidores que se los llaman hipervulnerables. Y se les da una tutela especial, teniendo en cuenta eso, esa hipervulnerabilidad. Por ejemplo, personas de tercera edad, el colectivo LGTBI, personas con alguna problemática física, qué sé yo. No es lo mismo que yo a mi edad me presente haciendo un reclamo diciendo que en realidad la celebración era por un medio electrónico y la realidad es que yo no entiendo, y que plantee eso a una persona de 80 años. Tiene mucho más sentido. Bueno, con respecto al indubio proconsumidor, bueno, esto tiene que ver con que cuando la normativa, todas las normativas de las que estamos hablando, se oponen o lleven a más de una interpretación, siempre, bueno, se va a optar por la que beneficie más al consumidor. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra parte, el proveedor, que lo encontramos en el artículo 2 de la ley 24240. Entonces, el artículo te dice que son las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que desarrollan de manera profesional o de manera ocasional toda una serie de actividades. Y ahí te nombra varias: la producción, la transformación, la distribución, la comercialización. Todo esto que te está nombrando pretende incluir la totalidad de los ramos industriales, comerciales, de servicios. Inclusive, dice el artículo, que se encuentra alcanzado por las obligaciones del proveedor, por ejemplo, quien preste su marca. Bueno, y tiene entonces, retomando, son las personas, o sea, que brinden bienes o servicios destinados a los consumidores. Y ahí el artículo 2 te cuenta que los profesionales liberales, o sea, los que ejerzan su profesión libremente, por ejemplo, el abogado, el médico, no está comprendido, no se lo considera proveedor. Sí, la publicidad que ellos hagan, tienen que cumplir con las exigencias, ¿no? Que ahora vamos a ver respecto a la publicidad. Bueno, ellos están sometidos, bueno, a las normas de los colegios profesionales que les correspondan. Quizá no, me parece que más que un reclamo por vulneración al consumidor, procedería más una mala praxis en esos casos. Bueno, con respecto a las obligaciones que tiene el proveedor para con el consumidor. Bueno, primero empezamos con el tema del trato digno y equitativo,
La cuestión de la equidad la vimos antes. La equidad tiene que ver con considerar la singularidad de la persona y darle, bueno, a cada uno lo que está requiriendo para que resulte justa la situación. Es como cuando si hay un paredón alto y hay un niño y un adulto que quieren ver por arriba del paredón y se les da a los dos el mismo banquito de la misma altura. El adulto va a llegar y el niño no. Hay que darle un banquito más alto al niño. Bueno, volviendo al tema entonces del trato digno. La dignidad tiene que ver con la cuestión del honor de la persona. Si como consecuencia de la conducta del otro, el consumidor ve afectado su honor. Y ahí tiene derecho a una indemnización por daño moral. Bueno, la dignidad y el honor está articulado con la cuestión de la exigencia de que el hombre pueda satisfacer sus necesidades siempre con decoro y sin que se ofenda la moral y el orden público. Después otra obligación que tiene el proveedor tiene que ver con la información. O sea, el vendedor, la información indefectiblemente va a afectar la decisión del consumidor de comprar o no. Por eso esta tiene que ser objetiva, tiene que ser suficiente y tiene que ser exacta. El artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que la información debe ser clara y detallada sobre las características del bien y servicio que se ofrece y la manera en que se comercializa. Y la información debe darse antes de celebrado el contrato. Debe constar también en el contrato, por escrito. Se deben establecer las condiciones de contratación, el precio, el contenido de la prestación, los plazos. Cuando se esté ejecutando el contrato, también se debe brindar información con respecto a la manera correcta de ejecución. Por ejemplo, la información para que el consumidor sepa usar de manera correcta un producto. Bueno, esto está articulado con la Ley de Lealtad Comercial, la 22802, ¿sí? Que la vamos a hablar en otra clase, ¿sí? También habla de la información que se debe brindar a los consumidores sobre los productos. Pues hay otra ley que también se va a hablar en otra clase, que es la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene que ver con la regulación indirecta del Estado en el mercado. Esa es la Ley 27442. Bueno, con respecto al deber de información, el Código Civil y Comercial de la Nación habla en el artículo 1100. Y bueno, hay casos muy específicos de contratos en específico donde se pone específicamente que se debe informar. Por ejemplo, en la venta domiciliaria, cuando es la venta fuera del establecimiento donde está el proveedor, por ejemplo, esta compra el consumidor la puede revocar dentro de los 10 días. Bueno, esto debe constar específicamente, esta información en concreto respecto de la venta domiciliaria. Bueno. Con respecto al deber de seguridad. Bueno, el deber de seguridad tiene que ver con la protección de salud al consumidor. El empresario debe adoptar medidas de prevención para evitar que se vea afectada la salud del consumidor. Es decir, que el producto o servicio en las condiciones normales, en el uso normal, no debe generar ningún tipo de daño. Este es el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, con respecto al tema de la garantía, la garantía de cosas muebles no consumibles. En la Ley de Defensa del Consumidor está desde el artículo 11 al artículo 18. La garantía hace alusión, bueno, a cualquier tipo de vicio que tenga la cosa,
que en realidad está articulado con los vicios redivitorios, pero los vicios redivitorios son los defectos ocultos de la cosa, que la hacen a la cosa ya sea inutilizable o, bueno, que disminuya su utilidad, ocultos. Pero acá, en concreto, la garantía respecto de los vicios, aunque sea evidente. E inclusive, no importa que por el oficio del consumidor debería de haberse dado cuenta del vicio. Si comparte, por ejemplo, compra heladeras y compra una heladera y él vende heladeras, no, aunque sea evidente. Esto tiene que ver con, bueno, la protección del consumidor, en el sentido de que por más que venda lo mismo, no tiene por qué saber que eso que se está evidentemente viendo en la heladera, en realidad es un vicio, es un defecto, o en realidad es parte de la heladera. La garantía es por 3 o por 6 meses, según la cosa que se venda sea usada o no. Y se puede extender. Ahora, la responsabilidad para brindar esta garantía es solidaria respecto a la cadena productiva. Los productores, los distribuidores, los vendedores. Y bueno, si la reparación que se hace no es satisfactoria, se puede pedir el cambio de la cosa o la devolución del pago, o bien una quita proporcional del precio. ¿Qué significa eso? Desistir de un porcentaje monetario que yo hice, que yo pagué, para, bueno, asegurarme el cobro del resto. Con respecto a la publicidad, hay que distinguir que la publicidad en realidad no es lo mismo, como decíamos antes, que la información. La información tiene por finalidad darle racionalidad al consumidor respecto de la compra, darle información objetiva para que pueda discernir si quiere comprar o no. Mientras, esta es la información. En cambio, la publicidad es un instrumento de persuasión. Busca convencer al consumidor de que compre el producto. La publicidad te va a hablar de las bondades que tiene el producto. Tiene la intención de convencerte. Mientras que la información, bueno, debe ser objetiva. Por eso hay ciertas publicidades, ya que tiene un gran impacto psicológico en el consumidor, hay ciertas publicidades que están prohibidas. Y esto lo dice el artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, las publicidades prohibidas tienen que ver con la indicación falsa sobre el bien, cuando hay una indicación falsa respecto del bien o servicio, que tiene que ver con la publicidad engañosa. Ojo, que esto hay que valorar cada caso en concreto, y la verdad es que hay que tener cuidado de decir, bueno, ¿esto en realidad es una publicidad engañosa o en realidad es una exageración? Porque una exageración no es engaño. Por eso hay que analizar en cada caso en concreto. Después, otra publicidad prohibida ocurre cuando se hace la comparativa entre dos bienes y servicios de la misma naturaleza. Hoy en día, la jurisprudencia entiende que se acepta la comparativa, pero, o sea, claramente, mientras que no sea engañosa, pero que tampoco se meta en el espacio del competidor, o sea, que no cause un descrédito o un menosprecio al competidor. Bueno, y otra publicidad que no se acepta es que sea abusiva. Y esto tiene que ver con que sea discriminatoria o, bueno, mira, está quedando grabada la clase. Quizá puedas escucharla después grabada. El tema de que sea abusiva tiene que ver con el hecho de que no debe ser ni discriminatoria. Bueno, esto lo entendemos. Por ejemplo, el caso de una publicidad que estereotipa el género femenino. Había una publicidad en un supermercado hace poco, en ocasión del Día del Niño, donde colocaban a las nenas con una cocinita y a los niños
creo que disfrazados de una profesión. Bueno. O bien en el caso de que resulte, o sea, que estamos hablando de la publicidad abusiva, que inste al consumidor a actuar de una manera perjudicial para su salud. Por ejemplo, esto yo lo articulo mucho, que hace muchos años ya que no hay publicidades de cigarrillos. En la televisión ya no vemos esas propagandas de cigarrillos. Bueno, esto es básicamente lo que tiene que cumplir el proveedor respecto del consumidor, con respecto a la publicidad, y en el caso de que se dé una de estas situaciones, el artículo 1102 se dice que el consumidor afectado o aquel que esté legitimado, que ya puede ser, bueno, las asociaciones de consumo, el Ministerio Fiscal, puede reclamarle al juez que cese la publicidad esta, que se retire. Bueno, y algo que bueno, hay que ver si el juez lo autoriza, si lo avala, que es una eventual rectificación. Una eventual rectificación, es decir, da la publicidad de que se incurrió en un error al momento de la publicación de tal publicidad. Bueno, y nos queda afuera un par de cuestiones que tiene que ver con el tema del contrato de consumo, que está en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, donde vamos a hablar de ciertos contratos en específico, y después nos queda el tema de las cláusulas abusivas en el contrato, y nos queda el tema del daño, la cuestión del daño. Yo me parece que por el momento, más o menos, ya está. Gracias, María Laura. Muy clara. Bueno, saludo a todos. En realidad, lo que yo quiero mencionar es que está próximo el parcial. Primero quiero decir que, siguiendo un poco lo que dice María Laura, sí, el próximo encuentro, que creo que es el 6 de octubre, tengo que verificar bien la fecha, voy a compartir ese encuentro con María Laura sobre algún tema, sí, el contrato de consumo y todos los temas que quedaron colindantes, que vamos a compartir, las cláusulas abusivas y demás. Eso lo vamos a hacer el próximo 6 de octubre, creo que es esa fecha. De todas maneras, en novedades, yo siempre anticipo. Bien, segundo tema. Bueno, se cerró el plazo para la presentación del trabajo práctico. El trabajo práctico es muy importante en este sentido, porque para que ustedes puedan quedar habilitados en la materia, es la aprobación del examen más la aprobación del TP. Entonces, yo veo que hay algunos alumnos que no lo han presentado. Los que me avisaron y lo motivaron, la razón por la cual no pudieron presentarlo, bueno, obviamente era obvio que había que hacerle lugar en una fecha posterior, que sería la fecha del recuperatorio. Una vez que los TP hayan sido totalmente verificados, corregidos, en este momento lo está haciendo la profesora Balbi, luego lo va a hacer la profesora Cosentino y yo también. Bueno, una vez terminados los TP, se notificará a aquellos que no lo hayan aprobado o que no lo hayan presentado por razones que ameriten hacerlo en esa fecha, se les notificará en novedades cuándo será esa fecha. Y por otro lado, vuelvo
a decir que es importante que cada uno elabore sus propios trabajos, ¿no? Cada uno de ustedes puede hacer y elaborar en forma individual. El trabajo grupal no es admitido en los trabajos prácticos. Por supuesto que tampoco en los parciales o en el recuperatorio. Es decir, los trabajos deben ser individuales. Entonces, por eso les anticipo que ese es el criterio que tiene esta cátedra, que el alumno individualmente se obligue, digamos, a ir capacitándose y poder proyectar todos los trabajos. Bueno, es todo lo que quería decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el instructivo están las fechas de los parciales, así que antes de esa fecha, cualquier pregunta que nos quieran hacer en el foro, cualquiera de las profesoras vamos a contestar al respecto. Bien, perfecto, entonces damos por terminado el encuentro y los esperamos ante cualquier consulta en el foro. Hasta luego entonces, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, María Laura.